Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta que es la quinta sesión del Seminario de Narrativa Centroamericana Contemporánea en el segundo ciclo 2023-2024. Como saben, hoy vamos a hablar de la novela A veces despierto temblando de Ximena Santaolalla, quien afortunadamente está aquí y nos hace el honor de acompañarnos. Y bueno, como saben, la dinámica va a ser la siguiente. El maestro Alfredo Barrios, profesor de la UNAM de Literatura Mexicana, nos hará el honor de presentar a Ximena y además de dar algunas palabras introductorias sobre la novela. Enseguida, Ximena dará una charla de entre 15 y 20 minutos y después abriremos paso a la ronda de comentarios y preguntas. Para ello, les pedimos quien pueda, por favor, abra su cámara, abra su micrófono para vernos y sentirnos más cercanos. Y aquellos que no, les pedimos que hagan sus preguntas a través del chat. Y también aquellos que nos están viendo en redes sociales, ya saben que pueden escribir y haremos las preguntas por este medio. Asimismo, y antes de comenzar, les recuerdo por favor que no olviden registrar su asistencia. En algún momento de la sesión se compartirá el vínculo y por favor marquen su asistencia para su constancia final. Sin más, te damos la palabra, Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, yo quiero agradecer al dúo dinámico rulfiano, que son Sara y Ofelia Rivera, por invitarme a ser parte de esta sesión del magnífico seminario de narrativa centroamericana contemporánea, no solo para presentar a una de nuestras nuevas baluartes de literatura mexicana del siglo XXI, sino por darme a conocer una de las obras que ha tenido uno de los más grandes impactos en nuestras sociedades hispanoaméricas actuales. Bueno, empiezo por dar una breve semblanza sobre Ximena Santaolalla. Ximena nació en el estado de Hidalgo en 1984, feminista, escritora, activista por los derechos animales, editora, psicoterapeuta, abogada, profesora. Ponga cada uno el rubro en el orden que quiera, con lo que se sientan más cerca de ella. Se licenció en Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y es psicoterapeuta en el Instituto de Terapia Racional Emotiva, cuyo trabajo se enfoca en ayudar a sobrevivientes de violencia temprana. Mira, Asimismo, cuenta con una maestría en creación literaria por la Universidad de Nueva York. Actualmente es editora de la editorial Tapatía Mantis. Con su novela Muerte de un Nahual ganó el premio Mauricio Achar 2021 en su séptima edición y posteriormente fue publicada bajo el título de A veces despierto temblando, novela que nos convoca el día de hoy. Esta obra además fue finalista junto con Feral de Gabriela Jáuregui del premio Amazon de Primera Novela 2023. Bueno, más que unas palabras sobre la novela, yo preferiría que la autora nos hablara de ella. Voy a decir un par de cosillas, este, a ver qué les parece. Am, Antes de cederle la palabra a la autora, quisiera comentar que la novela me llamó particularmente la atención, más allá de su extraordinaria calidad narrativa, porque los crímenes de lesa humanidad promovidos por el dictador Efraín Ríos Montt y sus secuaces es materia de estudio por la Cátedra Extraordinaria Rigoberta Menchú Tum, que estuvo albergada en la Coordinación de Humanidades de 2014 a 2020 y que actualmente desempeña su quehacer académico en la Facultad de Derecho de la UNAM, haciendo énfasis en derecho indígena y en liderazgo de jóvenes universitarios por la paz. Las reflexiones académicas en torno al expediente, un expediente que se calculó en el comité ejecutivo de dicha cátedra, abarcaría alrededor de 10 salones repletos de testimonios, además de documentos de las víctimas, abogados y jueces, y que actualmente está dividido en 3 países: México, España y Guatemala, por lo que se requiere un enorme trabajo operativo, económico y de recursos humanos para llevar a cabo su catalogación y ponerlo a disposición pública para el estudio sistemático de los académicos e investigadores. Sin embargo, como decía, las reflexiones académicas en torno al expediente de esta breve,
aunque sangrienta dictadura de tan solo 17 meses, las podrán encontrar en las distintas conferencias y mesas redondas alojadas en YouTube, donde a lo largo de 10 años de trabajo constante han ofrecido los investigadores universitarios sobre estos hechos que desgraciadamente ya son parte de la historia guatemalteca. Como comenta el activista y sobreviviente del Holocausto Edwin Canil, la búsqueda de justicia legal es solo un aspecto de nuestra lucha. También estamos luchando por reescribir la historia de Guatemala para visibilizar la violencia histórica que se ha ejercido contra el pueblo indígena. Por lo tanto, las consideraciones de las conferencias en YouTube giran alrededor del precedente que ha sentado este enorme archivo y la forma, desgraciadamente imposible, de resarcir el daño no solo de las víctimas directas, sino de toda la sociedad guatemalteca. Cierro esta breve participación señalando que si bien a veces despierto temblando es resultado de una extraordinaria labor de investigación, no menos importante es el trabajo literario de ficcionalizar y hacer suyos los datos referenciables y poner en voz y la piel de sus distintos protagonistas. Para dar cuenta desde una perspectiva personal de la maldad, la barbarie, la crueldad de quienes ostentaron el poder en la década de los 80, bajo el mando de Ríos Montt, que impulsó la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, el uso de la primera persona de los textos narrados me parece más que acertada, ya que nos acerca y nos enfrenta tanto a víctimas como a verdugos, y cada historia de unos y de otros se va hilvanando a lo largo de la novela en una serialidad paratáctica, es decir, no lineal, secuencial ni temporalmente, para construir cada una de estas historias. Las voces que se relevan se van turnando como se turnaban para torturarse en el capítulo de entrenamiento de Fort Hook en Estados Unidos. Como bien afirma Beatriz Rivas en su reseña de la novela en la revista Castálida, cambiamos continuamente de puntos de vista y eso nos da un enorme y rico mosaico narrativo. La novela relata los procesos de deshumanización y nos obliga a preguntarnos qué nos hace humanos. ¿La compasión, la empatía, la esperanza o los procesos naturales de nuestra vida, comer, dormir, hacer el amor? O advertir que no menos humanos son los sentimientos de odio, envidia, culpa y crueldad. A veces despierto temblando, también es una denuncia contra nosotros, los mexicanos, que deliberadamente hemos ignorado una terrible realidad histórica en nuestra frontera sur. Por ello, me parece importantísimo que dentro de de los diversos testimonios ficcionales aparezca México y personajes mexicanos, porque aunque nos pese, también es nuestra sociedad parte de esta sangrienta historia. Como dice el grupo Ataque 77 en la canción Inútil, reconocer que fuimos cómplices también de ese indulto, nuestra pasiva indecisión. Cedo pues la palabra a la autora Jimena Santaolalla para que nos hable de su galardonada novela A veces despierto temblando. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Ay, Alfredo, muchas gracias por tus palabras. De verdad, qué generoso. Em, Te lo agradezco mucho. Y bueno, quiero empezar agradeciéndole al Seminario de Narrativa Centroamericana por haberme invitado hoy. Cuando me puse a ver quiénes fueron los invitados anteriores, la verdad es que sí me sentí un poco inhibida de ver que han estado escritores y escritoras importantes, ¿no? Centroamericanos. Yo admiro mucho a Carol Sardeto, admiro mucho a Horacio Castellanos Moya. em, la verdad, todos los que han estado antes de mí me parecen maravillosos y les quiero agradecer esta invitación. Estoy muy emocionada de platicar con ustedes y estuve pensando mucho de
les podía hablar en estos 20 minutos que tengo para platicarles de la novela, del proceso de escritura, y luego me di cuenta que ya le había puesto título a la conversación, que era algo así como memoria y archivos, etcétera. Entonces dije, bueno, pues tengo que remitirme un poquito a eso. Entonces, pues quiero empezar contándoles que muchas veces en entrevistas y en conversaciones que he tenido desde que salió la novela publicada, me han preguntado que por qué escribí sobre Guatemala, ¿no? Que por qué mi primera novela habla de Guatemala y no de México, cosa que siempre se me ha hecho una pregunta bastante curiosa, porque creo, y no sé si eso le pase a todos los escritores, pero sí creo que el tema más bien nos escoge, ¿no? Más que nosotros escojamos al tema. Y yo así lo sentí, ¿no? Sentí que a mí completamente me escogió este tema de la dictadura de Ríos Montt, esta dictadura tan corta como ahorita lo mencionaba Alfredo, de 17 meses, casi 17 meses. Y yo creo que me escogió porque yo nunca me había enterado, no me había dado cuenta, no sabía que fue la dictadura más brutal de nuestro continente. Si a mí me hubieran preguntado hace algunos años cuál fue la dictadura más brutal, sin duda hubiera contestado que la Argentina, pero nunca hubiera contestado que la guatemalteca, la de Ríos Montt en particular. Y eso que pues compartimos una frontera muy larga con Guatemala de casi 900 kilómetros y que realmente fue una dictadura muy eficiente en términos de matar y desaparecer personas en un muy corto tiempo. Yo he dicho en algunas entrevistas que de pura casualidad estaba escuchando el radio cuando Carmen Aristegui estaba entrevistando a Claudia Paz y Paz, que es la fiscal que llevó a juicio a Efraín Ríos Montt, a juicio por genocidio, y que por cierto, Claudia Paz y Paz fue la primera fiscal general mujer de Guatemala, y ella estaba diciendo que fueron 100,000 víctimas, muertos y desaparecidos en esa dictadura. Y en ese momento yo pensé que se había equivocado de número, que estaba casi que inflando, que eran 10,000, no como que 100,000. Y me fui a googlear, ¿no? El número, a ver si era cierto. Y cuando vi que sí, que era correcto, pues me fui para atrás y dije, ¿cómo? ¿Cómo es que yo no sabía esto si somos países vecinos? Y me impactó muchísimo, ¿no? Pensemos y esto seguramente lo leyeron al final de la novela, pensemos que la dictadura argentina, que duró 7 años, tuvo 30,000 muertos y desaparecidos, y eso quiere decir 11 personas asesinadas o desaparecidas por el Estado diariamente, 11. Y en Chile, que fueron 4,000 las víctimas, eran asesinadas o desaparecidas una persona cada 2 días. En cambio, en Guatemala eran 180 personas muertas o desaparecidas a mano del Estado diario. Es impresionante la diferencia, ¿no? En un país 3 veces más chico que Argentina. Entonces, si lo pensamos así, es impresionante, ¿no? Era una máquina, realmente una máquina de matar y desaparecer gente. Entonces, cuando yo cuando yo escucho esta entrevista de Claudia Paz y Paz y empiezo a interesarme por el tema, lo primero que hice fue pues buscar, ¿no? Cómo podía informarme más. Lo primero que leí en ese momento fue el llamado informe REMI o Guatemala Nunca Más, que fue el informe por el que después asesinaron al obispo Juan José Gerardi en Guatemala. Después leí el informe Memoria del Silencio, y luego yo, que soy abogada, busqué la sentencia por genocidio que se dictó en 2013 contra Efraín Ríos Montt,
y los archivos de guerra que ahorita hizo referencia también Alfredo, que es muy interesante cómo se descubrió la existencia de esos archivos de guerra que el gobierno y los militares negaban que existieran, y en 2005 hubo una explosión accidental en una base militar cercana a esos archivos, y así fue como se reveló que sí existían, ¿no? Son unos archivos en donde se descubrió que existían fichas de la policía secreta con fichas sobre pues, 200,000, más o menos 200,000 ciudadanos guatemaltecos que eran vigilados, que algunos fueron desaparecidos, otros torturados, otros asesinados, y fue impresionante, ¿no? Cuando se reveló que sí existía este archivo. En la novela hablo de un archivo de guerra que hago referencia a este archivo. Claro que en la novela no es correcta la fecha ni nada, ¿no? Porque es en 2012 cuando hablo de que hay un archivo que todos los periodistas buscan, pero ya había aparecido el archivo en la vida real porque fue en 2005. Y pues yo en esa época ya había trabajado en el CIDE como investigadora, entonces me gustaba mucho todo esto de estar revisando documentos, de darles sentido, eh, de estar leyendo fichas, etcétera. Entonces, para mí fue de alguna manera sí deprimente, muy triste, porque pues eran temas terribles, pero a la vez entretenido, interesante, divertido hasta cierto punto estar leyendo este tipo de documentos, ¿no? Em, Como yo estaba bastante entrenada a esto que se le llama pensamiento de archivo, aunque no tanto en el pensamiento de archivo de Estado terrorista, como lo fue muchas veces el Estado guatemalteco, en el que uno tiene que entrenar una mentalidad en la que, digamos que en lugar de hacerle tanto caso a lo que dice el documento, hay que pensar en lo que el documento no dice, porque digamos que son archivos de servicios secretos concebidos para desaparecer y asesinar personas, ¿no? Que a los llamados enemigos de Estado. Entonces hay que pensar en cuál es la información que esos documentos ocultan y de esa forma detectar lo que se puede llamar el necropoder, ¿no? Y cómo es que opera. Qué personas importan, qué personas no importan, quiénes deben de morir y quién puede vivir, ¿no? Ese es cómo funcionan estos archivos de estados terroristas. Entonces, cuando empecé a escribir la novela, yo no sabía que iba a ser una novela, yo más bien pensaba que iba a ser un par de cuentos que iban a ser sobre un caibil, 2 caibiles después, empecé con Dedos y luego con Ocelote, y poco a poco se fue alargando hasta que decidí que iba a ser una novela. Como era mi primer libro y yo no sabía muy bien cómo estructurar una novela, por eso al principio pensé que iba a ser 1 o 2 cuentos nada más. Y lo que realmente más me interesaba era, por un lado, de lo que ahorita hablaba Alfredo, explorar la naturaleza de la crueldad, ¿no? O de la maldad, pero entender cómo es que cualquier persona, como cualquiera de nosotros, podríamos llegar a perpetrar un crimen atroz, ¿no? Porque obviamente estas personas no son no nacieron siendo unos asesinos o unos, o sea, no nacieron siendo unos monstruos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo quería investigar o entender cómo es que alguien poco a poco se atreve a cometer actos de esta naturaleza, ponerme en sus zapatos, imaginarme si yo hubiera estado ahí, si yo hubiera
si me hubiera tocado nacer en ese lugar, en ese momento, si hubiera tenido que estar en el ejército, si me hubieran obligado a hacer ciertas cosas, cómo hubiera reaccionado, ¿no? Ese era como mi interés. Por eso empecé pensando en los caiviles y no tanto en las víctimas. Y pensando en los caiviles también como en una víctima en un inicio. A lo mejor uno de ellos no quería estar en el ejército, a lo mejor otro sí quería porque no sabía cómo era el ejército, no sabía qué es lo que iba a tener que hacer. Eso era lo que más me interesaba. Y también confrontar la narrativa oficial de la historia, como recuperar la memoria, ¿no? Histórica, pero en una novela, para que llegara más al corazón de los mexicanos que la fueran a leer y que no estuvieran enterados de que esto había pasado en Guatemala, y la falsa idea de que en Guatemala hubo una guerra, porque no hubo una guerra, lo que hubo fue terrorismo de Estado. Y por eso a mí a veces me da coraje cuando escucho el archivo de guerra. Bueno, no es un archivo de guerra, es un archivo de terrorismo de Estado. No hubo una guerra civil, lo que hubo es terrorismo de Estado. Entonces, de eso quería hablar, ¿no? Se dice que hubo una guerra contra los insurgentes comunistas como narrativa de la Guerra Fría para mantener la paz, cuando en realidad lo que hubo fue una intención de borrar a los habitantes de la franja norte de Guatemala, que es el Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Huehuetenango, querer quitar a sus habitantes originarios, en su mayoría mayas, porque en esa zona se concentra el 50% del petróleo, de los minerales, de la producción agrícola, entre otros proyectos, ¿no? Proyectos de energía, de producción de energía eléctrica. Entonces, la idea era acabar con ellos o desplazarlos forzosamente, ¿no? Y también la otra razón es que Ríos Montt era un supremacista de ultraderecha y no quería que hubiera personas de pueblos originarios en su país, porque consideraba que debía de ser un país más blanco, ¿no? Esas eran las razones primordiales. No era una cuestión de comunismo, ni de devolver la paz, ni nada de eso. Entonces, em, eso quería yo también como recuperar. También el tema de recalcar que no hubo guerra, sino terror, considerando que el 90% de las víctimas fueron civiles y solo 3% eran el ejército, y 7% pertenecían a la guerrilla. Entonces, ¿cómo va a ser una guerra si los que murieron, los 90% fueron civiles? Eso no es eso no es una guerra, eso es terrorismo, ¿no? Em, También otra cosa que quise señalar fue la que les comentaba al principio, cómo es que un gobierno tan, digamos, no era un gobierno rico, ¿no? Es un país pequeño, Guatemala, un gobierno no necesariamente, no particularmente rico, y cómo es que es tan efectivo para matar y desaparecer gente, ¿no? Quería señalar que pues el apoyo que recibió de Estados Unidos, y no solo de Estados Unidos, también tuvo apoyo de la Mossad en cuanto a entrenamiento y de Israel en cuanto a armas, ¿no? Eso no lo mencioné en la novela, no sentí que venía al caso, ¿no? Porque se hubiera sentido forzado, ¿no? Eso ya después cada quien tiene que buscar, ¿no? Googlear, informarse con libros de historia, etcétera. Pero el punto era, de alguna manera, hacer ver que había habido fuerzas externas que los habían apoyado en cuanto a armamento y entrenamiento. De hecho, algo interesante es que eh, varios de los directores de la policía secreta en Guatemala habían sido directores de los departamentos de la policía de Nueva York y Washington, o sea, estaba completamente metido el gobierno norteamericano, ¿no? Eso
Eso supongo que ya lo intuían, lo leyeron por ahí, lo googlearon, pero siempre es interesante. Y todos sabemos, ¿no?, qué tan metido ha estado ese país en Latinoamérica, pero bueno. Otro tema que está en la novela que siempre me interesó mucho fue el del crimen organizado, sobre todo los caiviles, la presencia de los caiviles en los Zetas. A mí me interesó desde que empecé a ver en los inicios, en 99, cuando se crean los Zetas, que fue creado por un grupo de 60 militares desertores, y ver que varios de ellos eran caiviles, ¿no? Y me acuerdo mucho de que Claudia Paz y Paz, en la entrevista que escuché en esa primera ocasión, dijo esta frase de cría caiviles y te crecerán setas. Cuando dijo esto, también fue algo que busqué, y ahí fue cuando dije, claro, con este punto puedo hacer la conexión con México. Y sobre todo la quise hacer porque yo, siendo mexicana, no me sentía con la autoridad de escribir un libro de Guatemala que no conectara con México, como yo llegando a decir, pues aquí vengo a criticar otro país o a decir algo sobre otro país sin hacer ninguna referencia al mío, ¿no? Entonces quería buscar alguna conexión interesante y incluirla en la novela. Y esa fue la primera que encontré y que me interesó, ¿no? También creo que siempre es interesante ver, obviamente, cuando un grupo es entrenado para hacer daño, para matar, para torturar, si encuentra otra organización en donde gane más dinero, pues se va a ir para allá, ¿no? La persona, es natural, totalmente natural. Y otra cosa que les quería comentar es que en el proceso de buscar eh, eh, gente en Guatemala que me pudiera contar de su experiencia, sobrevivientes o hijos de sobrevivientes, etcétera, yo en ese momento no sabía cómo estaba la situación en Guatemala, qué tan delicada estaba, cómo estaba la violencia o la o la situación con los militares que todavía están vivos, que participaron en esa dictadura, o los que todavía se benefician de la corrupción. Y me impactó mucho ver que, a pesar de que ya habían pasado tantos años, las personas que estuvieron abiertas a ser entrevistadas por mí, todavía tenían como muchas reservas, mucho miedo de contarme abiertamente las cosas. Me pidieron que no fuera por teléfono, que bajáramos otras aplicaciones, que no fuera WhatsApp, porque decían que podíamos ser escuchados. Entonces, eso me sorprendió honestamente al principio, y empecé a enterarme que, aunque la situación ya no era como en los 90s, donde la gente todavía era asesinada o desaparecida por hablar de la dictadura de Ríos Montt. Ahora todavía son aterrorizados procesalmente, en el sentido de que se les acusa por crímenes que no cometieron para que cierren la boca, o a veces hasta tienen que salir del país por este tipo de, mm, de amedrentamiento, ¿no? Eh, por ejemplo, Claudia Paz y Paz, después de haber llevado a juicio a Efraín Ríos Montt, la estuvieron amenazando tanto, y a su familia también, que ya no puede vivir en Guatemala, ahora vive en Costa Rica. Ella fue parte de la comisión para Ayotzinapa, ¿no? Estuvo en México no se fue hace tanto, ¿no? Pero vino desde Costa Rica, ya no puede estar en Guatemala. Y eso a mí me impresionó muchísimo, ¿no? Porque pues sé que es reciente la dictadura, pero no tanto. Han pasado ya 40 años. Cuando empecé a escribir la novela habían pasado 30. Y em, otro tema del que a lo mejor ahorita no les voy a platicar mucho, tal vez cuando conversemos entre todos y me quieren hacer alguna pregunta, es eh, muchos de los personajes, o tal vez todos digamos que yo siempre he dicho que este libro no lo escribí yo sola, en el sentido de que
Em, todas las voces, de alguna manera, me basé en testimonios de la sentencia por genocidio, en testimonios de libros en donde aparecían, bueno, en los informes de los que les comenté ahorita, Memoria del Silencio, de recuperación histórica, para que fuera lo más apegado a la realidad. Y, por ejemplo, Aura está basada en dos víctimas distintas que les sucedieron cosas que a mí me impactaron tanto que quise que estuvieran en la novela. Dos jóvenes adolescentes que vivieron cosas distintas y como quería contar las dos historias, las uní en Aura. Entonces, yo me siento en deuda, ¿no? Con todas esas voces, con esas personas reales y yo queriendo contar lo que realmente pasó, de esa forma fui construyendo a mis personajes. Obviamente yo creándoles una propia voz, ¿no? Porque pues no conocía yo a esas personas ni nada, pero sí sabía sus historias y siento que eso fue un tema bastante delicado porque pues siempre hay una línea bastante delgada entre qué tanta violencia reproducir de tal forma que no se vuelva algo pornográfico del horror, ¿no? Una pornografía del horror y no revictimizar de una manera innecesaria a esas víctimas, pero al mismo tiempo no quería endulzar las cosas terribles que sí sucedieron, tenía que mostrar pues lo que sí sucedió, ¿no? Entonces siempre fue como una tensión complicada y preguntas, ¿no? Preguntas de qué tanto pongo, qué tanto no pongo. Y bueno, ese es otro tema, pero lo quería mencionar ahorita. Este, y bueno, creo que tampoco quiero alargarme muchísimo, hay mucho que quisiera contarles, pero siento que sería más interesante si lo hiciera a través de escuchar lo que más les interese a ustedes que les platique, que me pregunten y yo les puedo contar otras cosas. Entonces, me gustaría que me den 2 minutos para ir al baño y podemos empezar con con preguntas o con conversación, como ustedes digan, como los organizadores nos vayan guiando. Entonces voy a correr al baño y ahorita regreso. Te esperamos. Los invitamos a ir alzando la mano en lo que Jimena regresa con nosotros. Ya tenemos dos manos alzadas. Sí, eso venga. Creí que nos íbamos a poner de acuerdo para hacerle las preguntas más difíciles entre todos. Yo iba a ser la primera, pero ya me ganaron. También les recordamos que en la transmisión de Facebook pueden poner ahí sus preguntas. Los que nos siguen por Facebook. Bueno, muchísimas manos, quiere decir que vamos a tener una buena conversación. Ya regresó Jimena. Sí. Bueno, Ya. en tu ausencia ya surgieron muchas preguntas. Y antes de darles paso, solo quiero decir que considero que lograste tu cometido. Al final de la novela, en una nota de la autora, nos dices muy acertadamente: espero que este libro duela, como lo dice la poeta dominicana Yaisa Jiménez, que este libro rasguñe por dentro y no nos deje dormir en paz, que estas páginas lleven a voltar hacia Centroamérica y dolernos con ella. Y creo que fue un doloroso asombro leer tu obra. Damos paso a la ronda de preguntas y comentarios. Mónica, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias por esta oportunidad. La verdad, en particular, gracias a Pilar y a Yoshi, desde hace muchos años que incursioné yo en la literatura centroamericana. Y sí, digamos, de estos temas centroamericanos, no necesariamente autores centroamericanos, pero sí quiero decirles que hace mucho que una novela no la leía como esta.
desde la página 1 me estremeció, o sea, fue muy impresionante. Y de lo que más me llama la atención en esta novela es exactamente algo que ya empezaste a explicar de cómo construiste estas voces narrativas, porque realmente yo sentía al Caibil, o sea, se siente a Aura, se siente a la periodista, se siente, es muy impresionante cómo asumes estas voces narrativas, o sea, no se siente en ningún momento un externo que habla de otros, sino pareciera que hablan ellos realmente, y eso a mí me cautivó, digamos, en términos de novela y me impactó en términos de una novela basada en una serie de cuestiones reales muy, muy violentas y muy dramáticas. Era muy curioso porque yo decía, esto está siendo súper fuerte y no puedo parar de leer. No puedo parar de leer. Me recordó hace tiempo, leí una de Franz Galish de Managua Salsa City, que tiene este ritmo además vertiginoso, etcétera, pero la diferencia con Managua Salsa City, que yo no podía parar de leer, es porque Managua Salsa City era en un tono divertido. Esa sí era en un tono en que los malos te caían perfecto. O sea, Pancho Rana, que era el personaje, era verdaderamente maravilloso. Y aquí es otro estilo totalmente, y sin embargo no podía parar de leer. Y se me hace muy brillante esta parte en donde exactamente no solo es la parte de hablar de la guerra o de este terrorismo de Estado, sino la parte de la posguerra en cómo todos estos personajes toman rumbos diferentes y se vinculan con otros actores que son igualmente terroríficos como los Zetas, ¿no? Entonces, cómo estas continuidades se dan. Y por último, sí, pues te quiero decir que yo cada vez que la dejaba, decía, pues ahora me quedo temblando. O sea, realmente el título yo lo sentí en carne propia. Te felicito, no pensé que fueras tan joven. Estoy realmente muy, muy impresionada y me encantó la novela. Ay, Mónica, muchísimas gracias por lo que me dices. Muchas gracias, Mónica. Alan, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias por la exposición. Yo disfruté mucho la novela, también me hizo sentir eso que sentí cuando me enamoré de los libros, ¿no? De los libros de ficción por primera vez. Me pareció extraordinario el manejo de la tensión y la construcción de personajes, ¿no? Porque son personajes inolvidables, ¿no? De eso que le hace falta, que tiene 13 dedos. No sé, mi favorito fue Estrella, ¿no? Prima de Gavilán, me encantó ese personaje. Y mi pregunta así puntual es, ¿cómo fue tu proceso de crear esa prosa, ¿no? Que recrea e imita la oralidad guatemalteca? En los epígrafes de los capítulos se establece un diálogo con autores centroamericanos, pero quería saber si parte del proceso de escribir esta novela implicó leer autores guatemaltecos como El Bolo Flores, por ejemplo, cuya obra registra maravillosamente también esa oralidad chapina, ¿no? O Franz Galish, que ya mencionó Mónica. Como centroamericano, como salvadoreño, yo disfruté mucho encontrar esos localismos como pisado, chilero, patojo, ese álabos y el voceo, ¿no? Entonces, eso me pareció muy bueno, ¿no? Muy acertado. Entonces, sí hubo algún diálogo, ¿no? Con esos autores también. Nada más eso. Y felicitarte también porque tremenda novela. Gracias, Alan. Pues mira, yo te voy a decir que en mi total ignorancia, cuando decidí escribir sobre Guatemala, yo no había ido a Guatemala, no conocía a nadie de Guatemala y pensé que tal vez hablaban más parecido a nosotros los mexicanos. Y cuando me di cuenta que no, dije, no, 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 en la que me estoy metiendo. Estaba muy asustada de cómo iba a hacerle para lograr que mis personajes, pues sí, sí fueran de Guatemala, porque pues no podían hablar como yo, ¿no? Entonces, y además yo nunca este es mi primer libro, entonces estaba muy, eh, dije, estoy en camisa de 11 varas, ¿no? Ya me metí y empecé a escuchar todo el día obsesivamente
pues YouTube, ¿no? Programas de Guatemala, de diferentes áreas de Guatemala, películas viejas, porque dije, pues no van a hablar igual en los 80s que en los 2000s. Estaba muy agobiada de cómo lo iba a hacer. Y lo que se me ocurrió hacer y me funcionó muy bien es, empezaba a escribir la voz de un personaje, empecé con dedos y después cuando decidí que iba a crear un segundo personaje que fue Ocelote, como Ocelote, su primera lengua no es el castellano, pues, dije, pues tiene que hablar diferente a dedos, obviamente, ¿no? Pues no toda la gente habla igual, aunque sea del mismo país. Entonces, yo me grababa, ya que había escrito, haz de cuenta, una página, me grababa para ver si me sonaba a una persona de carne y hueso y lo iba corrigiendo, ¿no? Hasta que me sonara que sí era una persona de carne y hueso. Y después cuando me di cuenta que iban a haber más personajes porque iba a ser una novela, pues así le hice con todos, ¿no? Yo oía el YouTube, las películas y luego yo me grababa para ver si era una persona real o si sonaba pues, raro, que no hablaría así nadie. Y así lo hice con todos, hasta con los mexicanos, ¿no? Porque también los mexicanos, pues podían sonar raro porque no hablan como yo, los que están en la novela. Y así ahora, con lo que estoy escribiendo ahora, también lo hago, ¿no? Para ver si son personas reales o no. Y sí leí libros de autores guatemaltecos, pero no me servía tanto eso, porque como que no los podía oír hablar, aunque los leyera. Me servía más lo del YouTube y lo de las películas. Muchas gracias, Jimena. Esa es una pregunta que, bueno, muchos tienen. Ya comentaba también en Facebook, Tania Vargas preguntaba cómo consiguió que el lenguaje y modismo se sientan tan naturales. También lo hablábamos antes, que yo también estaba muy impresionada por el uso de estas variedades lingüísticas y su aplicación tan exacta en la novela. También Irma López nos hace un comentario al respecto. Dice, tu novela inicia y continúa fuerte. Es un campanazo al horror de la dictadura. Al leerla no me percaté que la escritora no era guatemalteca. El uso que haces del lenguaje me impresionó. Busqué datos sobre la novela y me di cuenta que la trabajaste con mucha pasión y la fuiste madurando como los buenos vinos. Felicidades. El pero es que no dejo de pensar en esos caiviles y la represión actual. Entonces, Ay, como ves, es un tema que nos ha impresionado a todos. gracias. Pasamos a la segunda pregunta, a la tercera, perdón, con Gaby. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo vengo de acá bueno, no vengo, estoy acá en Argentina y tú hiciste referencia a la dictadura argentina y al terrorismo de Estado aquí. Yo pensé que no me iba a espantar de nada ya a esta altura y cuando leí tu novela sí quedé como, sí, espantada es la palabra, choqueada. Eh, digamos, uno puede decir terrorismo de Estado, pero las particularidades de cada lugar, de cada persona, de todas las víctimas, y eso es lo que a mí me impresionó muchísimo de tu novela, la singularidad con que hablas de este fragmento tan terrible y tan trágico de la historia de Guatemala. Bueno, me encantó la novela, fan total. También cuando te presentaron te definiste como feminista. También vi mucha perspectiva de género en la novela, la sentí, eso se agradece un montón. Las voces femeninas son tan increíbles. Ya yo te quería preguntar un poco eso, cómo te fueron llegando los personajes, y un poco ya lo contaste, primero tenías los cuentos, se fue armando la novela y tal, pero según entendí, y si no es así, tú me dices, el último personaje en llegar a ti fue Aruma, ¿puede ser? Sí, Y hola, por- Gaby. Quería saber por qué sucedió eso o qué sientes tú de por qué sucedió eso, o si era el más difícil o si llegó así por no, quién sabe qué razón. O sea, me da mucha curiosidad eso que dices en algún momento en el libro, bueno, fue el último personaje en llegar. ¿Por qué? Ay, Gaby, gracias por tu comentario y te quería decir que siempre que hay alguien de Argentina, y yo siempre hago referencia a Argentina porque siempre me impactó mucho
su historia y su dictadura, y por eso siempre comparo los números con Argentina. Y luego, cuando escucho que hay alguien de Argentina, me da muchísima vergüenza haber hecho esa comparación, pero como Argentina siempre me pareció tan terrible, y luego cuando me enteré de Guatemala dije, no puedo creer que haya algo más horroroso no horroroso en el sufrimiento, porque el sufrimiento es igual, pero en eficiencia en cuanto a desaparecer y matar personas. Me ha sido muy útil hacer esa comparación. Entonces, siempre que hay alguien de Argentina, digo, ay, Dios mío, ¿por qué siempre hago esta comparación? No, Pero no, y sigue, te pido por favor que la sigas haciendo porque justo en este momento Argentina atraviesa un momento bastante jodido y se está poniendo en duda de nuevo, ¿viste? Como si ya el derecho no hubiera sido ganado, conquistado, los militares juzgados, de nuevo hay que volver a debatir que si fueron 30.000, que si yo qué sé, que si la guerra sucia, que una situación muy nefasta. Entonces, que tú lo sigas repitiendo, para mí es un honor también. Así que te agradezco mucho. sí, sí, lo siento que su presidente esté diciendo esas barbaridades, pero bueno. Em, sí, te platico que el personaje que más me costó crear de toda la novela, entre hombres y mujeres, es Aura. Aura me rompió el corazón completamente y me costó muchísimo trabajo tanto su voz de adolescente como de adulta, porque para mí era muy importante que, bueno, tenía que ser una niña completamente vulnerable, ¿no? Porque pues esa era una niña, bueno, era una adolescente, pero pues yo la veo como una niña, ¿no? Porque no tenía absolutamente ninguna manera de defenderse y la destrozó lo que le hicieron, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, tenía que tener una alegría y unas ganas de vivir mientras estaba pasando todo eso, porque pues era muy joven. Entonces me costó muchísimo trabajo escribirla a esa edad y después de adulta yo quería romper con esa idea de que una mujer que tiene un pasado tan terrible ya no puede ser una mujer fuerte o una mujer con una capacidad creadora como ella que es cantante de ópera. Quería romper con esa idea de que las mujeres que quedan completamente desbalanceadas emocionalmente, ¿no? Quería, quería hacerla fuerte, pero al mismo tiempo quería mostrar que sí queda un daño para toda la vida, ¿no? Un daño que nunca se va a poder curar. Como lo dice ella en algún momento, el trauma es algo que no se puede reparar, ¿no? No hay forma de reparar eso que le pasó. Entonces, no sé si lo logré, es lo que yo traté de escribir con Aura y me fue súper difícil. Entonces yo diría que ella fue, y de hecho no quedé satisfecha, ¿no? Cuando volví a leer a Aura ya publicada la novela, dije, ay, no, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello. Una persona que conocí de Guatemala que está en los agradecimientos, pero no voy a decir quién es porque ella me pidió que no dijera quién era. Es una de las que me pidió que sacara una app para hablar de por otro lado, etcétera. Su papá lo desaparecieron cuando ella tenía 8 años. De hecho, ella estaba ahí cuando se lo llevaron enfrente de ella y nunca, no han podido encontrar el cuerpo. Y ella me dijo, no me gusta que Aura haga lo de los alacranes, porque porque yo siento que ella no es igual que los caiviles, ella es una buena persona y no se vengaría, pero yo al mismo tiempo sentía que ahora sí se vengaría, que pues ahora no, ahora sí tenía ganas de hacer algo violento, ¿no? Entonces, como que siempre quedé ambigua con Aura, nunca supe qué tan bien o mal quedó y sufrí muchísimo con ese personaje. Por el otro lado, tú me preguntaste de Aruma y ya me clavé con Aura, pero sí, Aruma fue la última que incluí porque yo solamente iba a dejar
hasta la parte en la que Aruma muere y deja a su hijo y ya no iba a incluir nada más. Pero yo sentía que tenía que incluir algo donde hubiera una dignidad importante, donde se viera algo más de la vida de una de las víctimas, ¿no? Entonces, hasta el último dije, pero ¿qué puedo incluir, no? Y por eso es que hablé un poquito más de Aura al final de la novela y en el segundo testimonio de Victoria, porque yo quería poner algo positivo de alguien que sí había tenido ganas de vivir y que le gustaba leer o algo, quería poner como de alguna mujer así, pero bueno, eso fue lo que me pasó con ese personaje último. Gracias. Aprovechando que estamos hablando de Aura, Mónica nos dice, Aura fue mi personaje favorito, me conmovió hasta las lágrimas y me parece que lograste muy bien lo que buscabas porque no sé, yo creo que todos lo notamos al principio, en el primer fragmento que tenemos de ella, notamos incluso casi un discurso infantil, ¿no? Es una niña, toda la inocencia, las preguntas que se hace, ¿por qué me está sucediendo a mí? Y vemos cómo poco a poco se convierte hasta ser la mujer fuerte que logra sobrepasar la violencia y también buscar su venganza. Y bueno, al margen de ello, Marta nos pregunta, ¿por qué Chinchilla secuestró a Aura si ya habían asesinado a su padre? Ah, porque la razón por la que Chinchilla secuestra a Aura es para molestar a la mamá de Aura, porque a él le gusta, Alicia se llamaba la mamá de Aura, y nunca le hace caso. Siempre lo trata como de menos, digamos, lo ve como no a su altura. Entonces, él para fregarla decide secuestrar a su hija. Gracias. Alma, por favor. Hola a todos, buenas tardes. Pues bueno, hola Jimena, la verdad es que yo sí supe desde el inicio que eras mexicana porque justo en la libretita donde voy haciendo apuntes, ahí pongo referencias, ¿no? De dónde, o sea, de qué país es la novela, ¿no? Y el texto del que voy a leer y demás. Entonces, desde ahí me saltó, ¿no? Porque pues es la primer pues, sí, novela mexicana, ¿no? Que ahorita estamos leyendo en este seminario. Pero la verdad es que igual digo, a pesar de que, como ya te lo han dicho, la verdad es que desde la primera página atrapa, ¿no? Atrapa y conmueve, o sea, que hasta en el estómago, ¿no? Sientes como algo se te revuelve, ¿no? Em, pero igual iba avanzando y sí me sorprendió mucho que fueras mexicana. La verdad es que no me lo esperaba, ¿no? Eh, porque sí, la verdad es que haces un trabajo de investigación excelente. Mm, Gracias. Sí, la verdad te quiero felicitar por eso. Respecto también ahorita lo que comentabas, por ejemplo, en relación a la dictadura de Argentina, la verdad es que igual digo, no, eh, tuve el placer igual de estar no hace muchos meses en un curso igual sobre la literatura de mujeres, ¿no? En dictadura chilena y argentina. Y sobre todo de cómo hablaban, no sé, por ejemplo, de la poesía fugaz, ¿no? Que era cuando las mujeres escribían poesía en los japones, ¿no? Porque pues no podían usar otras herramientas para escribir o algo porque pues era golpiza asegurada, ¿no? Entre muchas otras cosas. Y que digo, igual el simple hecho de saber eso, todo digo, como mexicana, la verdad es que sí, se te revuelven muchas cosas, ¿no? Porque evidentemente no, afortunadamente no he vivido nunca en una dictadura o una situación parecida. Eh, y que ahorita igual, que digo, ahorita que comparas las cifras, ¿no? Hablando de las cifras, porque sí me queda claro que el sufrimiento para los civiles es horrible, ¿no? De igual forma, eh, pero sí impacta, definitivamente sí impacta muchísimo. Y bueno, yo te quería hacer la pregunta de para ti, ¿qué fue lo más difícil de escribir en la novela? Y no me refiero en sentido de, por ejemplo, de un personaje, ¿no? Que se te haya a lo mejor como complicado la escritura, sino a ti como persona y más por lo sentimental,
¿qué fue lo que más se te hizo complicado del proceso de escritura? Eso es lo que te quería preguntar. Y muchas gracias. Gracias, Alma. Em, pues definitivamente lo mismo que le decía a Gaby, fue el personaje de Aura el que más me dolió, que me rompió el corazón, em, porque ya venía muy deprimida de leer los casos reales de ellas dos. Perdón, ellas dos porque Alma, perdón, Aura, ay no, qué bueno que no es Alma. Aura son dos personas en realidad. Em, Ahorita que no me acuerdo quién, alguien de las redes sociales preguntó que por qué Chinchilla secuestró a Aura. En realidad, Aura la mitad de Aura es una joven de 16 años cuya madre era una activista en la dictadura de Lucas García, que es la previa a la de Efraín Ríos Montt. Y para que dejara más bien, sí, para callarla durante esa dictadura, secuestraron a su hija, la policía secreta de Guatemala, y la tuvieron 9 meses en un sótano de la policía secreta de Guatemala, torturándola terriblemente, de forma tan terrible que yo no incluí ninguna de las torturas reales que leí sobre esa adolescente. Y a mí me impactó muchísimo ese caso, ¿no? Cuando lo leí. Por eso lo único que incluí de esa situación fue el hecho de que la secuestraran por un asunto de su mamá y no de ella, y que la tuvieran en un sótano en Ciudad de Guatemala, pero omití las torturas específicas. La otra persona a la que hago referencia era una joven quiché que fue violada por un par de militares y que quedó embarazada y después le quitaron a su bebé y ya no supo de él. Entonces, esos dos casos me impresionaron a tal grado que me deprimí mucho, ¿no? Y quise incluirlos en la novela, pero bueno, como se dieron cuenta, hay demasiados personajes y no podía ya meter dos, entonces decidí unir las dos historias en una, ¿no? Y entonces es Aura. También el otro personaje que me pareció muy difícil emocionalmente fue el de Ocelote. Yo a Ocelote, aunque es un maldito al final también, yo lo quiero muchísimo porque siento que también es una víctima de alguna manera, aunque se vuelve también un victimario, ¿no? Pero creo que si a él no le hubiera tocado la mala suerte de vivir en ese momento de la historia, de tener una situación tan precaria, etcétera, pues hubiera sido una buena persona, una persona como cualquiera de nosotros, normal, y era un hombre bastante sensible, espiritual, y bueno, su vida tomó un rumbo terrible, pero él también me daba bastante tristeza y me basé mucho en algunos testimonios de soldados que no querían estar en el ejército y que ya no se podían salir porque los iban a fusilar o algo los iban a hacer si se salían. Entonces ese también me costó bastante trabajo. Muchas gracias por tu respuesta, Jimena. Gracias a ti. Aprovechando el tema, voy a alternar con un par de preguntas que tenemos en redes sociales. Por un lado, Ishel nos pregunta cómo decidiste dibujar la línea entre ficción y datos hechos reales. Y a la par, Andrés Felipe pregunta, saludos cordiales. Jimena ha referido al trabajo de lectura de informes y demás documentos legales, como la sentencia condenatoria a Ríos Montt. ¿Cómo ha sido el trabajo de ficcionalización de ese material para derivar en un testimonio literario? ¿Cuál consideras que es la incidencia de la ficción en trabajos que parten de la búsqueda de una o las verdades históricas? Ay, las dos preguntas son un poco similares, entonces voy a hablar de eso en general. Em, Bueno, para empezar, para mí era muy importante no reproducir ninguna frase exacta, ¿no? Eso era porque, bueno, yo no sabía, más bien,
él no quería violar los derechos de ninguna persona que a lo mejor no quisiera que sus palabras fueran reproducidas en una novela. Y segundo, aunque esos documentos fueran públicos, no tenía muy claro si se podía o no reproducir en una novela. Yo no estoy especializada en ese tipo de derecho, entonces no reproduje ninguna frase exacta. Obviamente algunas palabras sí, porque es imposible no. Por ejemplo, eh, la palabra masacre o la palabra caibil, ¿no? Pues no puedes no usarlas si vas a hablar de la dictadura en Guatemala, ¿no? O en el caso de la masacre, la masacre que describo en la novela, me estoy refiriendo a la masacre de 2 Rs, que es una de las masacres más importantes y más contadas, pero no digo que es la de 2 Rs, la ubiqué en otro lugar porque me convenía para efectos de la historia en la novela y hay algunas cosas que sí puse, por ejemplo, cuando se cuenta qué objetos encontraron tirados en el suelo al día siguiente de la masacre, algunos sí los puse, no sé, a lo mejor había un sartén en el suelo y sí puse que había un sartén, por dar un ejemplo, ¿no? Pero fuera de eso, traté de imaginarme cosas similares que hubieran podido haber estado para no reproducir exactamente la masacre, pero cosas que por el sentido común también debieron de haber estado ahí tiradas o pudieron haber pasado en ese mismo día. En ese día de la masacre sí sucedió lo del pozo, sí tiraron a las personas en el pozo, entonces eso sí lo tenía yo que contar, porque para mí era muy importante que en la novela, a pesar de que la novela no se trata todo el tiempo de masacres y de matanzas, sí era importante que por lo menos hubiera una, porque si no, si estoy contando la dictadura, pues sería absurdo que no hubiera por lo menos un evento de ese tipo, no estaría entonces refiriéndome a la dictadura exactamente, ¿no? En la novela. Por eso está ese evento ahí descrito, pero no está descrito exactamente como lo describen algunas de las personas que estuvieron ahí al día siguiente, sino con mis propias palabras. La línea que yo diría que, que, que para mí era muy importante respetar es la que les mencionaba hace un momento. No quise poner esas torturas tan terribles que leí sobre una de las auras, porque yo sentía que no era necesario hacer una pornografía del horror, porque creo que con lo que conté es suficiente para transmitir a los lectores lo terrible que fue esa situación. No era necesario poner más cosas, no era necesario hacer una literatura gore, ¿no? Como le llaman. Entonces, creo que con lo que ustedes leyeron ya se podían imaginar el sufrimiento de una persona que fue sometida a ese encierro, ¿no? Entonces, si yo ya lograba que ustedes sintieran compasión, tristeza y rechazo a esa situación, pues ya había logrado mi cometido. No era necesario ponerle más cosas y revictimizar a esa víctima. Esa era como la línea. Obviamente la línea es subjetiva porque pues yo soy diferente a Alma o yo soy diferente a Gaby. Entonces, pues esa fue bajo mi ética personal y es distinta a la de cada uno. Muchas gracias, Jimena. Ya habíamos hablado más o menos de ese tema en otras sesiones del seminario. Cuando leímos en el ciclo pasado a Claudia Hernández, hablábamos del verbo J y de Rosa Tumbaquema, cómo se pueden contar cosas horribles y transmitir ese sentimiento en un texto tan perfectamente bien armado y sin la necesidad de esta
sobre demostración de la violencia, que me parece todavía más difícil transmitir eso sin tener que decirlo explícito. Erling, por favor. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias. Me da mucho gusto participar de esta sesión porque está siendo de mucho provecho para mí. Sobre todo me está ayudando a aclarar algunas dudas que tuve con respecto a la lectura de la novela. Me gustaría que la autora me respondiera, o a lo mejor ya los ha abordado, pero que no sé si hay algún detalle que quiera agregar. Lo primero es sobre el proceso de escritura. ¿Cómo ella llevó su método de escritura, cómo organizó su rutina, su disciplina, el tiempo, para tener una obra pues de esta magnitud, ¿no? Y lo otro que quiero preguntarle es si ha enfrentado algún tipo de censura por la temática que abordó en la novela, y felicitarle por la obra. Muchas gracias. Hola, Erling, muchas gracias. Pues mira, mi proceso de escritura es muy caótico y yo empecé a escribir la novela, bueno, en 2013 cuando escuché esta entrevista, empecé mi investigación, ¿no? Y habré empezado a escribirla como en 2014 y terminé en 2021, entonces me tomó mucho tiempo. Y estuve en talleres literarios, bastantes, y me acuerdo que al principio sufrí muchísimo porque como yo soy abogada, yo escribía muy aburrido, como contratos, ¿no? Entonces, cuando iba a los talleres literarios me decían, oye, esto me suena como contrato, como que quieres explicar todo y pones casi casi que bullets y así no está nada interesante. Y me tomó mucho tiempo entender que la literatura, a pesar de que yo siempre leí mucho, pero no es lo mismo leer por placer que leer analizando, ¿no? Es como que incluso luego se le pierde un poco el placer a la lectura. Yo he sentido eso cuando estás todo el tiempo analizando de ¿y cómo lo escribió? ¿Y por qué puso esto? ¿Y por qué puso aquello? Me empecé a dar cuenta que, bueno, escribir un contrato o a lo mejor un ensayo incluso, lo importante es explicar y ser clara. En cambio, digo, también la literatura requiere claridad, pero la literatura también, lo más importante es aquello que no se dice, aquello que se calla. Y eso me tomó bastante tiempo. Yo creo que la mitad de los años que me tomó escribir la novela fue para aprender a escribir literatura y entender eso que hacían los autores que a mí me gustaban. Y literalmente, esto nunca me va a dar pena decirlo, yo agarraba un párrafo de un autor que me encantara, el párrafo que más me llegara al corazón y más me emocionara, y lo imitaba exactamente, pero contando otra cosa que a mí, que yo quisiera contar, para entender, bueno, ¿qué hizo? Repitió esta palabra 3 veces, entonces al hacer eso me generó una emoción, o a lo mejor usó la R varias veces y entonces me hizo sentir como si hubiera un ferrocarril y está hablando de las vías del tren. O sea, empecé a darme cuenta de lo que hacían esos autores y autoras que a mí me conmovían. Y la verdad es que eso me ayudó muchísimo a hacerlo, porque pensé que era un poco como los grandes pintores que, que vemos en las películas que cuando empiezan a pintar van y copian a un gran maestro. Yo empecé a tratar de entender así que de qué estaba hecha la escritura, porque yo no entendía nada. Yo decía, pero pues, ¿qué no es como hacer un reglamento? Que no nada más tienes que decir lo que quieres decir y ya funciona. Y pues no, es realmente un arte de tejer las cosas, de plantar una pregunta y responderla más adelante, de no bajar las cartas cuando no hay que bajarlas. Y así fui aprendiendo, yo creo que los primeros 3 años o 4, y después dije, creo que ya sé cómo puedo contar
la primera historia de dedos porque las primeras veces que la intenté contar era terrible, o sea, nadie podía pasar del primer párrafo de lo aburrido que era. Y ya no me acuerdo cuál fue tu segunda pregunta. Ah, no, no he tenido ningún tipo de problema de censura. Lo único que me ha pasado extraño es que como 4 militares de Guatemala me han mandado mensajes por redes sociales diciéndome que qué basura es este libro, dices puras mentiras. Este, o sea, pero nunca me ha dado miedo. O sea, realmente, pues, ha sido 4 mensajes, o sea, de perfiles. El único que me asusté un poco, pero no tanto, fue de el nieto de Amílcar Chinchilla, en el que me basé para hacer el personaje de Francisco Chinchilla, que yo ya había visto que él tenía un nieto que se llamaba igual que él y por eso le cambié el nombre a Francisco Chinchilla, porque antes se llamaba Amílcar. Y después me mandó un mensaje de esos. Pero no, en realidad ni siquiera me asusté, solamente dije, ay, chin, le hubiera puesto otro apellido. Pero después dije, no, pues no importa, o sea, no, es un libro, es una novela, no es algo periodístico. Y bueno, nada más eso. Creo que todos Gracias, estamos Jimena. fascinados con tu proceso de escritura porque fue muy similar con el excelente oído con el que atrapaste las formas de habla de diferentes lugares y también el ojo técnico que tuviste para aprender a escribir y trabajar una obra como esta. Porque además, bueno, aprovecho para hacer el comentario. em, Muchos de aquí disfrutamos la lectura también a través del análisis técnico y creo que tu obra es doblemente rica por eso. O sea, no solo lo que cuentas, sino disfruté mucho ir hilando, viendo cómo se construyó la novela y además valorando la técnica que hay detrás. Ay, gracias, Sara, qué linda. Guillermo, por favor. Oigan, pero voy Bueno, a salir de aquí siendo insoportable con tantas cosas buenas que me dicen, nadie ya me va a soportar. Bueno, es que te las mereces en realidad porque sí ha sido una novela que nos ha encantado o que me encantó mucho, especial horror en que está basado. ¿Ves? Y bueno, para comenzar, pues felicitarte, darte las gracias también a los organizadores por este intercambio y por la obra, pues, y por haber compartido el texto. Veo, y también se me hace muy positivo, el hecho de que me parece que, bueno, por tu juventud que ya señaló Mónica, por el misma intención que tienes, en cierta manera, con la obra, de hacer conciencia, de mover corazones, me parece que está vivo, todo esto que se discutía en los 60, 70 y 80 sobre la responsabilidad social del escritor, el compromiso literario, la literatura también como eh, una herramienta, ¿verdad? En ese entonces era para hacer la revolución, ahora para hacer conciencia, y hay como una continuidad de esa tradición. ¿Ve? Y esto contradice, o me parece, eh, mucho de lo que también se ha dicho en cuanto a la literatura o la narrativa centroamericana contemporánea, pues que en realidad es muy diversa y bueno, es cierto que cada autor o autora tiene derecho a escribir sobre lo que quiera y por las razones que quiera, simplemente por el placer de escribir y decir algo. ¿Ves? Pero en realidad en el contexto centroamericano es casi imposible escaparse de esta realidad y de tomar una posición frente a ella, ¿verdad? Frente a una realidad tan bruta y brutal. Entonces, en ese sentido, pues eso es otro, para mí fue otro aliciente al leer la novela. A mí me pareció también un gran logro y algo que trabajaste muy bien, esta articulación de los personajes, tanto mexicanos como centroamericanos. Y en este sentido, para mí esto revela los vínculos que son históricos, tradicionales entre Centroamérica y México. De hecho, con la doctora Mónica Tuseña, acá presente, también hace algunos años trabajamos un texto donde tratamos de recoger muchos momentos históricos donde se articula la historia de México con Centroamérica. Bien, en este sentido, me parece que tu obra está articulando desde la literatura estas dos realidades. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué es esto? ¿Una novela centroamericana? ¿Una novela mexicana? Porque también me sorprendió que no eras guatemalteca
Y al final me respondía que no debería pensarlo como una novela mexicana o centroamericana, sino que es una novela acerca de una tragedia, es decir, acerca del crimen organizado, acerca de la violencia que afecta a ambas naciones, ¿verdad? Porque este crimen organizado tiene ramificaciones, lo tuvo antes y la tiene en la actualidad, tanto de México hacia Centroamérica como de Centroamérica hacia México, ¿verdad? Un aspecto que me llamó mucho, bueno, creo que lo han mencionado ya, lo de Quite, es el respeto que mostraste hacia las víctimas, cómo te acercas a ellas. ¿Ve? Y en este sentido veo una notable diferencia en el tratamiento o el relato de la tortura que hace, por ejemplo, que me parece que tiene que ver con tu condición de mujer, tu conciencia feminista y todo esto, que se diferencia mucho con otros textos literarios, por ejemplo, con los de Castellano Moya, ¿verdad? Que a veces me parece que rosa o invade la nota roja. Y en este sentido también veo cierto paralelismo entre tu novela eh, con lo que hizo Julio López, el cineasta salvadoreño mexicano, que trabajó los testimonios de víctimas de violencia sexual durante el conflicto salvadoreño en el documental Añil, ¿verdad? Es decir, presentar un horror por medio de un artefacto artístico que al final de cuentas resulta hermoso y agradable para la lectura, ¿verdad? Y en esto, pues también destaco, me lleva a decir esto, es este aspecto de la oralidad que ya se mencionó, ¿verdad? Y el tono poético y hasta cierto punto lírico que alcanza la novela en distintos momentos, ¿verdad? Aunque con respecto a la oralidad, a mí también me saltó la duda, por ejemplo, con el término weón, quizás por cómo estaba escrito. Y aquí, bueno, igual Rafael tendrá que confirmar esto, pero a mí me sonaba más chileno que guatemalteco, ¿verdad? En fin, una de las preguntas que tenía que quería hacerte, ya la contestaste, ¿verdad? Que tenía que ver con el hecho de cuál fue el personaje el que más te costó o el más complejo para construir, ¿verdad? Una galería muy amplia, casi son 30 personajes, ¿verdad? Tres decenas. eh, y bueno, sí, de hecho hay como tres personajes principales mujeres y tres personajes principales varones. Pero bueno, en vista de que ya contestaste eso, me gustaría preguntar ahora, ¿por qué dejaste vivo al gavilán? Es una manera de ilustrar la impunidad que aún sigue vigente tanto en Guatemala como en México. Y bueno, gracias por todo nuevamente. Gracias, Guillermo. Gracias por lo que dices. Oye, te quiero preguntar, yo no conozco el documental que mencionaste de Julio López. ¿Se llama Añil? Sí, Añil es del año pasado, se presentó en abril o junio. Este, bueno, igual a través de las organizadoras te envío la información sobre cuándo se va a presentar la próxima vez, porque se ha presentado en distintos lugares de manera gratuita. Es realmente una obra muy hermosa, pese a toda el horror que narra. Pero logró trabajarlo bien sin este amarillismo, sin revictimizar a las víctimas, con una aproximación de mucho respeto hacia ella. Es muy interesante y eso lo veo también en tu novela, o sea, una novela hermosa, pero está hablando del verdadero terror que sufrió Guatemala, ¿verdad? Como lo sufrió El Salvador con la guerra contra insurgentes o como lo sufrió Nicaragua con la guerra de la contra. Ah, muchas gracias, lo voy a buscar. Pues mira, sobre Gavilán, yo sentía que por su habilidad y sí, sobre todo por su habilidad para esconderse, no sería tan verosímil que lo atraparan y sí, que lo atraparan tan rápido, ¿no? También sentía que no podías, que no podía tener un final tan feliz en donde todos los villanos de la historia acabaran en la cárcel, ¿no? O atrapados o muertos. Entonces, alguno tenía que escapar, ¿no? También otra de las razones es que mi siguiente novela, bueno, acabo de terminar una que ya le entregué a la
editorial, a ver si les gusta, ojalá la quieran publicar, que nada tiene que ver con ningún, no es una novela política y es totalmente distinta, pero la que estoy trabajando ahora ya la tenía en mente desde hace mucho y es sobre el estado de Guerrero en México y quiero hablar en parte de la guerra sucia y en parte de la situación en Guerrero actualmente. Entonces, yo quería retomar a Estrella, porque Estrella me gustaba mucho como personaje. Entonces, yo por eso había puesto que Estrella era de Guerrero y pensé que tal vez podía reaparecer Estrella y tal vez Gavilán. Todavía no estoy segura de que Gavilán reaparecería, pero Estrella sí. Por eso es que a ellos los dejé como con un final más abierto. Esas son las razones, digamos. Todos nos quedamos un poco con ese coraje de Gavilán. Sí, Sí. bueno, antes de darle la palabra a Alfredo, compartimos un comentario que está en Facebook. Nos dice Renato Jaén. Latinoamérica tiembla ante los crímenes de lesa humanidad cometidos contra ciudadanos. La obra, un retrato de las diferentes violaciones a derechos humanos en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Argentina, Chile, entre otros. Emerge un sentimiento de impotencia ante los relatos de los personajes, violencia, terror, traición, impunidad, y siempre una luz de esperanza, esa que se convierte en denuncia. La obra se convierte en la voz de los sin voz, de aquellos que prefieren el anonimato para no sufrir agravios posteriores. Me gustó la obra, abrazos fraternos al grupo y a la autora. Entonces sí, Alfredo, por favor. Muchas gracias. Híjole, hay muchas cosas que quiero decir sobre tu novela. Primero, quiero felicitarte directamente. Todo el mundo llega felicitándote y eso a mí me cuesta un poco de trabajo, ¿no? Como que primero pienso un poco sobre qué te quiero felicitar antes de felicitarte. Y bueno, pienso en varias cosas. Bueno, primero como profesor de literatura, que aquí hay varios profesores de literatura. Yosa Handy, por ejemplo, es una persona a la que conocemos su trayectoria, conocemos todas las aportaciones a la literatura que ha hecho. Pero yo creo que sí no podemos como dejar de pensar como en un análisis más literario, más fuera como del contexto, ¿no? Y pienso en varias cosas. Primero, tu obra resulta ganadora de un concurso literario, de un concurso donde participaron 150 novelas, ¿no? Y nos hace preguntarnos, a mí me hizo preguntarme, bueno, sí cuenta cosas muy descarnadas, sí cuenta cosas muy emotivas, pero eso no te hace ganar un premio, ¿no? Tiene que haber algo más, tiene que haber algo más profundo que la emoción, ¿no? Eh, y creo que hay muchos aciertos en tu obra, ¿no? Que son precisamente estas cosas que hacen que le encanten no solamente a la crítica, sino a tus lectores. Si revisamos lo que ha dicho cada uno de los que han participado en este seminario el día de hoy, veremos cómo a uno le gusta más un personaje, a otro le gusta más otro personaje. Eso quiere decir que pudiste ir conectando con tus lectores de diferentes maneras, ¿no? Otro acierto me parece el cambio de título, ¿no? Que presentas al concurso como, me parece que La muerte de un nahual. Por aquí lo tengo. Sí, Muerte de un nahual. Ajá, La muerte de un nahual, que no está mal el título, sin embargo, a veces me despierto temblando, que es en voz de Aura, tiene ya una cercanía con tu público
y precisamente con este personaje tan entrañable para ti como autora y que de alguna manera nos lo transmites a través de este título, ¿no? El uso que haces de la onomástica me parece bien interesante, que el gavilán sea este malvado que mata a las pollitas, ¿no? Por orden de su jefe en la historia esta de Estrella, y que después escapa, ¿no? Eh, el Dedos, que yo creo que no hay un mejor, título para, un mejor nombre para este monstruo, ¿no? Este ser monstruoso que viene desde una monstruosidad física hasta una monstruosidad del personaje, ¿no? Estrella, para mí es el personaje que más me gustó. Me da pena decir cuál es el personaje que más me gustó porque a mis alumnos siempre les digo que me gusta o no me gusta es lo de menos, sino las cosas internas del texto. Pero Estrella es mi personaje que más me gusta, pero más que Estrella me gusta Corriosa, ¿no? Y lo que yo veo es que hay eh, otra de las cosas que nos regalas a través de tu obra es la profundización en cada uno de tus personajes y su evolución a través de la primera persona y a través del diálogo, ¿no? Entonces, el hecho de que Estrella sea un personaje que vaya cambiando de personalidad y que con cada una de estas personalidades vamos viendo una evolución en el personaje, lo haces con varios personajes, ¿no? Eh, y de alguna manera es donde vas buscando como este proceso de profundización, y de humanización o deshumanización de cada uno de los personajes, ¿no? Eh, con Ocelote, por ejemplo, ¿no? Que en apariencia es un personaje bueno, pero le entra al toro, ¿no? Como dicen en alguno de sus diálogos, en alguno de los diálogos. Este, en general son personajes bastante complejos, eh, pocos estereotipos. Hay un estereotipo que utilizas y utilizas de manera sensacional es precisamente el patrón de Corriosa, ¿no? Él sí tiene una forma de ser muy estable todo el tiempo. Y por supuesto que el estereotipo bien usado nos da más en la literatura que lo que nos quita, ¿no? Porque lo importante de este capítulo es precisamente el del personaje y que muestres a un personaje que no cambia y que siempre es así y el enfrentamiento que tiene con él de ser más o de ser menos en cada situación está muy bien manejado, ¿no? Este, otra cosa que me parece maravilloso de tu libro es que mm, si bien es una novela que se va engarzando con cada uno de los capítulos, como lo había dicho, con una serialidad paratáctica donde vamos brincando de capítulos y no es lineal. eh, Cada uno de los capítulos o muchos de estos capítulos realmente funcionan de forma individual, como si fueran un cuento, o sea, tienen un desarrollo completo, redondo de cuento, ¿no? Inicio, desarrollo, clímax, final, ¿no? Aunque después lo vuelvas a retomar. Un poco como lo que hacen estas series tan exitosas, como puede ser Doctor House, como puede ser Friends, como puede ser estas series que tanto nos gustan, que tienen una serialidad a lo largo de toda la serie, valga la redundancia, pero al mismo tiempo funcionan como capítulos individuales. Y eso también es una cosa que me gustó bastante. Y lo último que te quiero decir para ya no seguir quitándole el tiempo a las otras personas que quieren participar, Inflar mi ego, es, perdón, para que no infles tanto mi ego, Alfredo. te puedo decir dos, tres cosas malas, pero esas te las diría en privado Bueno, para que no, para que para no sea así. escucharme. Bueno, hay un poema de Fernando Pessoa que dice, el poeta es un fingidor.
finge tan completamente que hasta finge que es verdad el dolor, que hasta finge que es verdad el dolor, que de veras siente, ¿no? Y recordamos la frase esta de el decálogo del perfecto cuentista de Horacio Quiroga: no escribas bajo el imperio de la emoción, déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. Una buena elegía, no se escribe en el momento. Si uno lee, por ejemplo, la elegía de Miguel Hernández a su amigo, si uno piensa en las elegías que escribió Jaime Sabines a su padre, etcétera, no las escribieron en el momento, porque en el momento el sentimiento es más fuerte que la labor de literatura, ¿no? Sino que es necesario como dejar morir precisamente el sentimiento y entonces recrear, ¿no? Hacer una recreación de eso. Y eso me parece que es lo que hiciste según se puede advertir en tu trabajo y también según nos has contado. Sí, sí, sigue por ahí. Sí. Ana. Ah, perdón, es que como se mueve, ¿no? Entonces Perdón, Alfredo, que te apure, pero por tiempo sí, vamos un poco cortos. bueno, Gracias. y entonces ya para terminar, creo que el trabajo de recreación en tu obra, recreación de la oralidad, recreación de las historias, juntar varias historias y recrearlas en una sola, es uno de los grandes aspectos técnicos que convierten a tu novela en una gran obra. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, vamos a pasar con una pregunta que tenemos en Facebook. Antes de eso, quisiera decir que el primer fragmento que tenemos de Estrella, cuando nos cuenta toda su historia, me parece como en sí mismo un cuento precioso. Creo que se podría leer como tal y funcionaría sin ningún problema, sin más contexto. Y bueno, Wendy nos pregunta, ¿cuál ha sido la recepción de la novela en México y Centroamérica? Pues mira, Wendy, te cuento que en Guatemala, cuando la fui a presentar, me pareció que gustó bastante porque tuve una presentación en la que hubieron varias personas que ya la habían leído. Tuve un club de lectura también con gente que ya la había leído. Y me parece que le ha ido bien por varias personas que me han escrito para decirme que les ha gustado. Sin embargo, no lo sé en cuanto a si se ha vendido mucho o no, porque no me han dicho esa información de la editorial. En México las críticas han sido buenas, no he recibido críticas negativas hasta ahora, pero pues siempre habrá una primera vez, así que ya veremos qué pasa en ese sentido. Hasta ahora las críticas han sido positivas y estoy pues muy contenta en ese sentido. También en Guatemala he tenido buenas críticas. Carol Sardeto hizo una reseña muy positiva y pues sí, creo que va bien o tengo esa percepción. Sí. Gracias. Antes de darle la palabra a Lilian, unos comentarios. Marta nos dice, me gustó entre otras cosas que en el texto se incluyen personajes heterosexuales, homosexuales, lesbianas y que los apellidos o apodos reflejen perfectamente las características de los personajes. Ocelote, Chinchilla, el Coronelito, el Gavilán, el Dedos. A su vez, Marta nos dice, voy a hacer una ponencia basada en su novela. El tema será la violencia en sus diferentes perspectivas de género dentro del ejército y el genocidio. Para mi seminario feminista, felicidades por su novela. Asimismo, Sandra Pacheco nos dice, hola, muy buenas noches. Yo solo quiero dar un pequeño comentario sobre la obra.
Es una obra impresionante, impactante, cómo es que una novela puede abrirte los ojos a la realidad de diferentes países, cómo es que la deshumanización provocada por el deseo de poder llegar a crear escenarios tan aterradores, además de la indiferencia e ignorancia de los países fronterizos, ya que yo siendo de México, en los años que tengo de vida, nunca supe de este conflicto hasta que leí esta obra. Gracias por abrir los ojos de los lectores y dejarnos temblando ante los relatos que dejan escuchar las voces de los personajes, pero también las voces de las víctimas en este conflicto. A su vez, Raquel Molina comenta, pienso en lo que has comentado sobre la intención de no escribir una pornografía del horror. Estoy de acuerdo. Me parece que la ficción no rebasa la realidad. No obstante, es valioso tu aporte para no silenciar lo sucedido. Por otra parte, me gustaría que nos contaras un poco más sobre los Zetas y cómo articulaste esta parte de la historia en tu proceso creativo. Sobre los Zetas, ¿qué te podría contar? Bueno, a mí me interesó mucho cómo, pues la naturalidad con la que se podría analizar o ver que un estado que produce armas de matar, porque así se refieren a los caiviles, así mismos se refieren a sí mismos, y es una manera de referirse a ellos. Un estado que produce armas de matar y las quiere usar para su beneficio, al mismo tiempo está produciendo armas de matar que se van a ir en algún momento para ser usadas por el mejor postor, ¿no? Entonces, si el crimen organizado es quien les puede pagar un mejor dinero, un mejor sueldo, o ellos mismos pueden crear su propia organización criminal, pues lo van a hacer, porque son personas a las que entrenan sistemáticamente para deshumanizarlas, ¿no? Son personas, yo he estudiado mucho cuál es el entrenamiento, me ha interesado mucho entender cómo funciona, aunque no es tan fácil encontrar información tan abierta sobre cómo es exactamente el entrenamiento. Claro que hay mucha información, ¿no? Pero a lo que voy es que no es como que ellos mismos publiquen exactamente cómo es, ¿no? Pero claro que se puede encontrar esa información y me impacta, ¿no? Muchísimo cómo está diseñado el entrenamiento para que poco a poco pierdan toda empatía por el otro y sean capaces de hacer cualquier cosa por más atroz que te la puedas imaginar. O sea, es más, no te la puedes imaginar. No, yo no me podía imaginar las cosas que leí que son capaces de hacer, incluso a las personas más cercanas, ¿no? Eso lo quise poner ahí de cómo a sus hermanos, a gente que quieren o que se supondría que quieren, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo es posible que sigan los gobiernos entrenando gente así? Que en cualquier momento se van a voltear y van a decir, pues aquí gano más dinero, aquí puedo hacer más dinero. ¿Por qué serían leales a una institución, no? Eso es para mí, es de lo más interesante, entender que no van a ser leales a nada. Eso es lo que yo te podría decir, ¿no? Que a mí me parece lo más interesante. Gracias. Como, Lilian, por favor. Ay, perdón, me interrumpí. sí, no, creo que ya. Luego hablo mucho y repito lo mismo porque me impresiono yo sola de lo que estoy diciendo, de la información, ¿no? Entonces quiero que quede claro y nada más lo digo otra vez. Entonces creo que ya terminé. No, nos da gusto ir. Lilian. Bueno, gracias. Bueno, yo te quería decir, Jimena, que sí te creas, la súper muy, así, que no tengas miedo a creerte, ¿no? Bueno, entonces está increíble. Bueno, a mí o sea, sí me llamó mucho la atención en todo este contexto de tanta maldad, tantísima maldad, está como muy sutil la necesidad de amar, ¿no? Y de ser amado. O sea, sí hay unos vínculos muy sutiles que pues se conectan entre ellos, ¿no? Toda la cosa de los personajes que buscan desesperadamente esa correspondencia en el amor y que al mismo tiempo se saben
saben que el amor los va a vulnerabilizar totalmente, ¿no? O sea, es como el tendón de Aquiles y que reprimen, pero lo necesitan, o sea, entre Estrella y Ocelote, ¿no? Por ejemplo, esa relación tan, pues, que recuerdan con tanto cariño los dos, ¿no? O Dedos, que en ese horror se enamora de Aura, o sea, en verdad está enamorado, ¿no? O Aura de un bebé que fue producto de una violación, cuando dices, ¡ay, qué horror! Y cómo lo aman, ¿no? Esas tres partes bueno, me gustaron muchísimo como una contraparte hiper sutil, ¿no? Claro. em, de hecho, te cuento que cuando tenía la primera versión de la novela, o bueno, cercano a la primera versión, eh, la verdad es que yo sentía que estaba muy enfocada en lo negativo, ¿no? Porque obviamente después de leer tanto de la historia, tanto de los testimonios de todo lo que había pasado, pues, pues yo estaba muy desesperada por plasmar todo ese horror de la dictadura. Entonces, cuando leí esa primera versión, me di cuenta que no había un ritmo, por decirlo de alguna forma. Y siempre me lo explico mucho con la música, como que una canción, una melodía, cuando, pues sí, por más hermosa que sea, por ejemplo, el coro, si solamente escuchas repetitivamente el coro, pues no tiene ningún chiste, porque primero necesitas a lo mejor algo más tranquilo para que poco a poco vaya subiendo y puedas disfrutar ese coro. Yo sentía que la novela todo el tiempo estaba en lo más alto, que era como toda la violencia, y no tenía el ritmo de poder llegar a esa violencia, ¿no? Entonces dije, tengo que incluir partes donde el posible lector no sabía si un día se iba a publicar ni nada, si alguien la iba a leer, pero yo decía, necesito que los posibles lectores tengan descansos, que yo los pueda llevar a la violencia, entonces dije, qué es lo que tengo que incluir? Y dije, pues obviamente para que a alguien le importe el sufrimiento, tiene que haber amor, tiene que haber ganas de vivir, tiene que haber belleza, tiene que haber volcanes, montañas, lagunas, tiene que haber que alguien se enamore. Entonces me di cuenta de que nada de eso estaba en la novela y que entonces a nadie le iba a importar que hubiera tortura o que hubiera violación o que hubiera muerte. Y ahí fue donde empecé a buscar cómo hacer esos ritmos y como Celote y Estrella son de mis personajes favoritos, aparte de Aura, que obviamente la amo, pues entonces dije, ya sé que ellos se quieran un poquito o se den algo de cariño y empecé así a buscar esos espacios en donde pudiera haber vida, pudiera haber ganas de vivir, pudiera haber ganas de quererse y lo fui poniendo como una segunda capa de la novela que antes no existía. Así se fue dando. Gracias. Y también, bueno, lo que mencionas de la naturaleza, las descripciones son también así muy, muy, muy bonitas, ¿no? Entonces, como la confrontación de la violencia humana con la belleza de la naturaleza es a un logro así, pues es muy bonito, la verdad. Fíjate que yo nunca había ido a Guatemala y cuando fui la primera vez me impactó de lo hermoso que es. Tiene unos lugares impresionantes. Cuando fui a Titlán, dije, no puede ser que esto exista. Es como literal, como lo puse en la novela, el paraíso en la tierra. Y además, yo no sabía que, bueno, es una como laguna o lago, es un lago en realidad, rodeado por volcanes, pero después me enteré que el lago es un cráter en sí mismo que explotó hace muchísimo y dije, no, bueno, esto tiene que estar en la novela y empecé a ver cosas que me parecieron muy hermosas y pensé, pues, ¿por qué no las pongo también? Entonces así se fue dando.
Gracias. Además es muy bello la forma en la que Ocelote, porque nos habla de él cuando hace esta descripción de su lugar de origen, cuando habla de ello, es muy lindo. Gavino, por favor. Hola. Mi cámara no funciona, entonces una disculpa por eso. No sé si me pueden escuchar. Sí, te escuchamos bien. Sí, ok. Pues yo primero, igual que la mayoría, te quiero felicitar porque se me hizo una novela muy fuerte, muy impactante. Am, Creo que es muy difícil leer la novela sin que te cause una reacción fuerte. Y eso es difícil de hacer, en especial cuando trataste de omitir la mayoría de la violencia así, de las torturas específicas. Entonces, am, te, te felicito. Am, Mi pregunta va más con de que la novela toma lugar en varios sitios, y yo por lo menos siento de que el estilo cambia bastante cuando cuando algunas de las personas hablan, toman lugar en Guatemala y cuando toman lugar en México. No solo en su voz, sino en el estilo. Se me hace que cambia, cambia un poco, y se me hace muy interesante eso. En especial, uno de los ejemplos que más me gustó, y creo que ya lo mencionaron, el capítulo 10, el de Estrella, que funciona perfectamente como un cuento y es hermosísimo. Ah, lo que se me hizo interesante fue, y que yo quería saber, era cuál fue la razón que hiciste todas estas alusiones a Pedro Páramo, a, de Sayula, de que fue a visitar a su papá, pero ya estaba muerto cuando llegó, a, pues los páramos donde tomó lugar todo esto. Am, Se me hizo muy interesante, pero pues quería ver cuál era la razón detrás de esa decisión. Gracias. Gavino, ¿verdad? Sí, gracias, Gavino. Pues mira, te voy a confesar que em, yo pensé muchas veces en quitar ese capítulo de Estrella y de Zapotlán el Grande, porque me brincaba mucho, como que yo sentía que no era parte de la novela. Que sí, estaba, como tú bien dices, muy diferente a lo demás. Y además de todo, era como de otros tiempos, ¿no? O sea, parece que es en los 70s, me parece, según esto, pero a mí me sonaba como que ni siquiera era de los 70s, que era como de los 50s. Y entonces, pues muchas veces dije, ¿y si lo quito? Porque era como casi un cuento aparte, ¿no? Podría haber estado en un libro de cuentos que yo describiera más adelante en mi vida, porque pues no es que, no sé. Entonces, honestamente no sé por qué lo escribí así, me salió así. Y em, al final lo dejé porque me parecía que era como una pieza del rompecabezas para entender a Estrella, y, y porque Estrella es de mis favoritas. Entonces dije, no, pues ¿cómo lo voy a quitar? Si es Estrella. Y como yo después quería hacer una novela de Estrella en Guerrero, dije, pues no van a entender nada de Estrella, y cómo voy a hacer luego la novela de Estrella. Entonces, si es que hay lectores que quieran a Estrella tanto como yo, y luego se les va a aparecer Estrella en la otra novela. Todo eso pensé. Entonces, por eso dejé ese capítulo de Zapotlán el Grande y Sayula y todo. Pero pues todo viene de que a mí me emocionaba mucho poner Zapotlán el Grande por gente que ha nacido en Zapotlán, Arreola y etcétera. Entonces yo decía, pues está padre que salga Zapotlán el Grande y que Sayula, y como que era de mis preferencias literarias, ¿no? Que apareciera esa zona del país, pero no hay una razón racional que yo te pueda dar. Fue como muy visceral de mi parte. Y hay otra razón también, y es que un amigo mío, bueno, de mi esposo y mío, que es un arquitecto mexicano,
que se llama Diego Villaseñor, que a lo mejor conocen, que es conocido y que conocí de pura casualidad. Alguien nos lo presentó por casualidad. Me contó una historia que se desarrolla en Zapotlán el Grande, de gente que sí existió y que se parece a la historia que cuento. Y me gustó muchísimo la historia y dije, ay, si me invento una parecida donde también salga ese asesino del que él me platicó y que Estrella tenga algo que ver con él. Y pues así la escribí, me gustó y la dejé, pero no lo premedité tanto, hasta consideré quitarla, como te decía. O sea, te está terrible mi respuesta porque tal vez tú te esperabas algo más interesante, como Que una tenías como algo todo planeado, algo bien maquiavélico atrás de por qué, pero es normal y me encantó de todas maneras. Y creo que me hizo también que me encantara Estrella y espero la siguiente novela. Ay, qué bueno. Gracias, Gabino, por tu pregunta, porque a mí me da pena siempre sacar a relucir a Rulfo en estas sesiones. Pero sí, yo también lo noté y también decía, sí, esto es muy rulfiano. Y tuve mucha curiosidad por la historia, porque la comentas al final en tus agradecimientos por la historia que te contaron de Zapotlán el Grande. Y Sí. sí, tenía curiosidad de saber cuál era. Bueno, María, por favor. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Pues me uno a las felicitaciones. Definitivamente es una novela de lectura de una sentada, aunque mis vacaciones pensé que las iba yo a pasar haciendo qué hacer en casa y todos me vieron con odio porque me la pasé leyendo. La verdad, disfruté muchísimo la novela por su carácter literario, ¿sí? Finalmente, la historia de horror de un genocidio, bueno, a cualquiera le enchina la piel, pero yo disfruté mucho la técnica narrativa, la ficción como tal, ese trabajo de escritura del que ya nos explicaste, ¿no? Que siendo abogada, tuviste que aprender a entender, a escribir literatura, ¿no? Literalmente así lo dijiste, y yo creo que esa es pues una estrellita, ¿no? En tu carrera como escritora y de la que yo, bueno, pues disfruté bastante, ¿no? Me llamaron la atención, pues todas las cosas que ya comentaron los compañeros, y no voy a repetir, pero algo que sí me llamó mucho la atención por el grosor de páginas del libro, las pocas ocasiones en las que se menciona la base militar Fort Hood, que finalmente es la base del terrorismo, ¿no? Y cuando introdujiste la novela, cuando nos explicaste al principio de la sesión, por qué el exterminio, ¿no? El genocidio, los asesinatos, perdón, los secuestros, las violaciones, la muerte en sí, pues es por la tierra, ¿no? Finalmente es la riqueza natural, ¿no? El petróleo, los minerales, y creo que esa es la respuesta a por qué el genocidio, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que la novela está llena de víctimas, de victimarios, ¿sí? Pero como en la historia real, nunca aparecen las verdaderas mentes, ¿no? Los verdaderos intelectuales del delito, ¿no? Los estrategas pues de estas masacres, ¿no? Quedan siempre velados, quedan siempre escondidos, pero a mí me gustó que se velara un poco esa parte, que se mencionara poco, porque se explica por sí misma con la historia de los personajes, ¿no? Su origen, su desarrollo, sus transformaciones y su final, ¿no? Inclusive me gustó el final del Gavilán, ¿no? Que no fue, que fue tratado como realmente en la realidad a veces pasa, ¿no? No siempre el villano tiene el castigo que se merece, sino que pues queda ahí suelto, ¿no? Para seguir su papel de victimario, ¿no? Otra cosa que me llamó muchísimo la atención fue la diversidad textual, ¿no? El cuento, la novela, el diálogo, el informe, el testimonio, las declaratorias,
la especie de cartas, ¿no? De diario, el relato cronológico marcado por hora, por fecha, por minutos, todo. Esa parte me gustó mucho porque pues le da este efecto de verosimilitud a la ficción, ¿no? Porque pues ya sabemos que es una obra que está inspirada, está relacionada, obviamente, su referente es real, pero ¿qué es lo que la hace ser finalmente una obra literaria? Pues este efecto de verosimilitud que lo logras perfectamente bien con muchos detalles, pero entre estos la diversidad textual y la ubicación de los personajes en sus distintos contextos, que ya lo comentaron un poco antes que yo, personajes verosímiles de acuerdo a el lugar y en el que se encuentran. Y de ahí también la forma de expresarse, ¿no? Porque, bueno, viene una mezcolanza de lenguas, ¿no? Encontramos inclusive el inglés, ¿no? En algunos capítulos muy bien marcados y un inglés también, pues muy oral, ¿no? Eso igual me fascinó de la obra. Incluso las escenas más crueles, demasiado poéticas, algunas, ¿no? Demasiado poéticas que dije, pues tienes que explotar más esa vena en otro género como la poesía, ¿no? Igual se te da perfectamente bien. ¿Qué otro detallito por ahí me llamó la atención? Ay, bueno, fueron muchísimos, ¿no? Pero en general yo quedé muy contenta con la última parte, ¿no? Nos llevas de la mano, al lector, lo llevas de la mano, le vas presentando un personaje, otro, las circunstancias, uno va haciendo las conexiones en la maraña, en la madeja, y al final rematas con imágenes, o sea, con artículos periodísticos que finalmente pues son parte de la historia, ¿no? Y con un comentario, una nota tuya que digo, porque fue un libro digital, no me adelanté a ojear, porque no puedo ojear como si fuera un libro físico. Creo que si hubiese tenido el libro físico, inmediatamente al ojearlo hubiera yo advertido estas imágenes. Pero para mí fue una sorpresa, ¿no? No adelantar una sola página y pues finalmente es a manera de explicación, ¿no? Tu punto de vista, pero también el artículo periodístico que a mí la verdad me impactó, tuve que ponerle mucho zoom a algunas notas y dije, wow, ¿no? Y a lo mejor digo ya bueno, yo como maestra le pediría yo a mis alumnos efectivamente una descripción de los personajes, se te agradece, nos has adelantado la tarea a los maestros y a los alumnos, pero bueno, tenemos aquí un material, los que somos docentes, tenemos un gran material para trabajarlo con nuestros alumnos. La verdad, una novela excelente. Felicidades, eso es todo. Muchísimas gracias, María. María del Carmen, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos ya por cerrar la sesión, solo voy a leer un par de comentarios más que quedan en Facebook. Nos dice Verónica, yo solo quiero agradecer que hayas tomado las historias que aún están pendientes por aclararse, sanarse, resarcirse, ajustarse. Yo soy guatemalteca y recuerdo ese tiempo de terror sin haber sido víctima primera. Solo un pequeño aporte. No sé si tuviste en tus manos varios libros del jesuita antropólogo Ricardo Falla. Él recoge mucha información. Uno de sus principales libros se llama Masacres de la Selva, pero todos son una luz para no olvidar y que te podrán enriquecer más. Mis respetos a tu ética comprometida y tu energía respetuosa. Por su parte, Sandra nos dice, los sentimientos buenos de los verdugos hacen que uno se compadezca de ellos aún en medio de la bestialidad. Gracias. Jimena, te agradecemos muchísimo que compartieras esto con nosotros. Ha sido una excelente sesión y estamos muy contentos de haberte tenido aquí. Yo estoy feliz, estuvo muy bonito platicar con ustedes y la verdad estoy encantada. Gracias por invitarme.
Gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, a todos nada más les recuerdo que, como saben, se recorrió esta sesión por Semana Santa, entonces nos vemos el 25 de abril para comentar Dios tenía miedo de Vanessa Núñez. Sin más, buenas noches a todos, que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches. Muchas Gracias, buenas Jimena. noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, Sara. Gracias, Alfredo. Gracias.